Esta mañana ha tenido lugar la presentación del 9º Certamen Nacional de Cocina y Repostería de España, que se celebrará el próximo 11 de marzo en la Feria Internacional del Mercado Alimentario Qualimen. Durante el evento, los ponentes han destacado la importancia que en este certamen van a adquirir los productos aragoneses, entre los que destaca el ternasco de Aragón, así como los productos ecológicos de la comarca. Y esa es un poco la inquietud de la Federación, de transmitir ese mensaje de utilizar cada vez más los productos ecológicos en las cocinas de nuestros restaurantes. Creo que por ahí vamos consiguiendo calidad de vida y mejorar nuestras recetas. Al fin y al cabo, el producto habla por sí solo. Detrás de cada puchero hay un gran cocinero y es la tarea que el próximo 11 de marzo realizarán durante 3 horas distintos chefs de reconocido prestigio. Estos elaborarán 2 platos, un entrante con el ya tradicional ternasco de Aragón y un postre con productos ecológicos de la zona. Y las características importantes que tiene este certamen es que los productos de Aragón, como por ejemplo en este caso es el ternasco que se va a poner, es un elemento principal en el cual van a tener que elaborar a su gusto y a su manera, como ellos quieran, los cocineros de toda España que se presenten al certamen, pero van a tener que elaborar un producto como es el ternasco de Aragón. Otra segunda parte se van a incluir productos pues con C de calidad o calial, también quesos o también productos con agricultura ecológica. Eso ya también en esa selección va a ser el cocinero el que decida qué elementos incluye en esos postres que van a tener que elaborar. Asimismo, el prestigioso cocinero riojano Lorenzo Cañas será quien dirija al jurado, que reunido ante notario valorará los productos cocinados. El primer premio tendrá un valor de 3.000 euros y representará a España en el certamen iberoamericano, el segundo de 2.000 euros y el tercer finalista obtendrá una cantidad de 1.000 euros.